hablar con Jesús. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Comienza el Evangelio de este domingo hablando de que Jesús dijo a los fariseos que había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo y cada día hacía espléndidos banquetes. Y a su puerta, cubierto de llagas, yacía un pobre llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico. Y da un dato que es terrible, hasta los perros iban a lamer sus llagas. Y luego cuenta qué es lo que pasó. El pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y el rico también murió y fue sepultado. Y claro, el bueno, que era el pobre, que se llamaba Lázaro, va al lado de Abraham, al seno de Abraham se llama, o sea, al cielo, y el otro se va a los infiernos. Ahora, es interesante fijarse que aquí, cuando habla del rico, no dice que era un mal tipo, no dice que cometía pecados o que vivía haciendo el mal a los demás. No, más bien dice que era un rico que se vestía bien, vestía de púrpura, quiere decir que era un hombre con elegancia, que tenía alguna relación con las casas nobles, y dice, y lino finísimo, o sea, que tenía medios. Y dice que cada día hacía espléndidos banquetes. Eso es lo único que habla de este hombre. Mientras que el otro estaba afuera y el rico no se daba cuenta de las penurias que pasaba el pobre en su puerta. Y claro, los dos reciben distinta recompensa, porque mientras Lázaro, que es el pobre, es acogido en los cielos, el otro tiene que enfrentarse con la pena del infierno. Quería hacer una pequeña como introducción a este tema, Señor, en este diálogo de hablar con Jesús, para fijarnos cómo nos puede venir también a nosotros la tentación fácil de olvidarnos de las necesidades de los demás, de meternos en nuestra vida propia, dejando que los demás se las arreglen. A veces porque tenemos los medios para estar tranquilos nosotros, ¿no? Vestirnos bien, recio abolengo se decía, ¿no? De los que provienen de una familia con muchas raíces y que se tienen la posibilidad de darse banquetes todos los días y que no hacen mal, no es que roban, no es que se divorcian, no es que buscan a la mujer del prójimo, no, nada de eso, sino que simplemente no ven a los que sufren que están a su alrededor. Y Señor, yo no quiero que me pase esto, ¿no? Yo no quiero que mi vida se vaya convirtiendo en un solo vivir para mi propia satisfacción. Hay que darnos cuenta que el mundo nos presenta esta tentación constantemente. Los expertos en marketing nos quieren vender constantemente que lo único que tenemos que hacer es comprar, consumir, que ahí está la felicidad. Y la verdad es que ahí no se encuentra la felicidad. Pero lo más grave aún es que tampoco está la felicidad eterna, que nos jugamos cuando ponemos nuestro corazón y nuestra atención solo a esas cosas. Por eso tenemos que estar atentos a la tentación del consumismo. Una tentación que va a estar siempre presente en nuestras vidas. A todos nos gusta tener un mejor teléfono o cambiar de carro o una computadora más veloz. Sin embargo, cuando nuestro prójimo sufre, no es como lo más lógico que nosotros le abramos las puertas a estas necesidades, a estos gustos o inclusive a estos caprichos. Que tengamos claro que no podemos subestimar la tentación. De hecho, nosotros que vivimos en medio del mundo tenemos que estar atentos para que no nos gane la tentación. El Titanic llevaba
en su proa una inscripción blasfema. No sé si la has escuchado alguna vez. Decía: Señor, ni tú puedes con nosotros. Y este barco, el Titanic, fue conocido no solo por el espectáculo del hundimiento, sino también por ser el único transatlántico que en la historia de la navegación nunca llegó a un puerto, jamás a ningún puerto, pues la catástrofe tuvo lugar en el mismísimo viaje de inauguración. Y todo por no querer reconocer sus hacedores, o sea, los que lo hicieron, la indigencia del barco ante aquel gigantesco y frío Atlántico del Norte, que estaba plagado por icebergs, ¿no? Por esos témpanos gigantes. Y tengo la referencia al Titanic porque las tentaciones, como esta del consumismo, suelen ser semejantes a esos icebergs, a esos témpanos. Muestran solo una parte de lo que se viene. Y si hay una colisión con ellas, a veces no eres consciente que la masa visible es del 10%, mientras que debajo del agua el 90% es lo que realmente te destroza, ¿no? Y del mismo modo, aunque las tentaciones que navegan por nuestra imaginación sin pavonear su grandeza no tienen apariencias de gran peligrosidad, ten en cuenta que tal vez solo te muestran el 10% de las desgracias humanas que pueden ocasionar. Si dialogamos con las tentaciones, omitiendo rechazarlas contundentemente, o pensamos que podemos ganarles a pulso, o jugar un rato con ellas, o consideramos que las consecuencias negativas de seguirlas del juego no son para tanto, no son tan graves, ¿qué puede pasar? Bueno, es probable que la historia posterior se encargue de señalarnos que solo estábamos vislumbrando el 10% del daño a producirse y que luego debamos lamentarnos, como decía San Agustín, hacía siempre lo que quería y siempre llegaba donde no quería. Ten presente que la manzana de Adán y Eva fue una tentación cuyas consecuencias negativas persisten hasta ahora. Y la tentación parecía pequeña, una simple manzana. Sé consciente de que hay matrimonios y familias destruidas por las sospechas de adulterio, originadas a veces en conductas imprudentes que nunca se pudieron clarificar. A veces un mensaje que parecía más íntimo, tal vez una simple pero confusa conversación telefónica. A veces eso va sembrando una serie de dudas. Recuerda que hay gran cantidad de amistades que se rompen o por lo menos se deterioran porque alguno no resistió la tentación de morderse la lengua para evitar un pequeño e inoportuno cambio de palabras. Por lo tanto, si como el buen lema para la proa del transatlántico del Titanic hubiera sido ningún enemigo es pequeño cuando se lo desprecia, capaz ese barco hubiera seguido flotando ahora. Sería oportuno que nosotros tuviésemos grabadas estas palabras en nuestras almas para enfrentar las tentaciones con más humildad. Que nos acordemos que si queremos ser como Lázaro que va al cielo, aunque tengamos una vida desahogada como el rico, nuestra forma o nuestra fuerza estará en fijarnos en los demás, en ayudar a los demás. En cambio, si sucumbimos a la tentación de fijarnos solo en nosotros, de ser egoístas, tal vez no hagamos el mal, pero estamos cayendo ante una tentación que nos puede traer incluso el infierno, el estar pendientes solo de nosotros. Esto la Virgen María lo sabía muy bien y por eso puso en tantos corazones ese deseo de darse a los demás, de servir. Servir es el motor de tantas conversiones. Cuántas por ayudar al prójimo en situaciones difíciles, en un hospital, en un orfelinato, en un sitio de enfermos o de personas mayores, o simplemente en la familia, estar disponible para hacer gestiones a una tía que ya no puede, o una abuelita
que le cuesta más. Todas esas cosas son servicio y el Señor lo pagará con creces. Que la Virgen María nos ayude a fijarnos quién necesita nuestra ayuda, para que nunca nos dediquemos solo a banquetear y a vestirnos bien, sino que estemos con los ojos abiertos para ayudar a los demás. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.